Estamos agradecidos del Señor por lo que el Señor es para con nosotros. Amén. Como ustedes, hermanos, saben, hemos estado hablando sobre el tema de la fidelidad de Dios más allá de las promesas. Y en varias ocasiones hemos estado predicando diversos temas que tienen que ver con la fidelidad de Dios. No confiamos en el Señor, y es lo que hemos tratado de predicar aquí, por lo que Dios hace, porque a veces Dios no hace. ¿Estamos de acuerdo? Hay veces que Dios no habla, Dios hace silencio. Y en la música, el silencio también es una nota musical. Así que cuando Dios no dice nada, también está diciendo algo. Pero como hemos predicado aquí, hemos dicho que la fidelidad de Dios tiene que ver con su carácter, con lo que Dios es en sí mismo. Y en el día de hoy nosotros queremos abrir este segundo tema que predicamos sobre hace unas semanas atrás, sobre, tratar de hacer una reflexión sobre el Cronos, el Kairos, tiempo que manejamos nosotros y el tiempo que maneja Dios, y que de manera oportuna el Señor se hace presente en la vida de nosotros. Nosotros decimos que se hace presente porque en ese momento es que notamos que Dios está. El hecho de que yo no note a Dios en mi vida actuar no implica que Dios está ausente. Es decir, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, parte de nuestro crono, del quehacer humano, trae al final la oportunidad de que Dios se manifieste en nuestra vida. Y en el día de hoy nosotros quisiéramos predicar bajo el tema: Dios es fiel y el hombre es responsable. A lo que yo he denominado, o denominan muchos, como el gran dilema, no solo de los cristianos, sino también de aquellos que no conocen a Dios. Para ello yo quiero tomar esta base de Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13, que trae esta perspectiva. Filipenses 2, 12 y 13 dice de la manera siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis, que dice, obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. El texto dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13: porque Dios es el que produce en vosotros, que produce Él, el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce en el querer como el hacer por su buena voluntad. Oremos en esta mañana una vez más. Señor, gracias te damos en esta mañana. Y agradecemos la oportunidad de que tú nos das de exponer tu palabra. Señor, gracias por recordarnos que tú eres el mensaje y nosotros somos el mensajero. El contenido, el depósito, eres tú, Señor, y nosotros simplemente la vasija que porta el contenido. Por lo que recurrimos a toda la potencia de tu gracia y del Espíritu de Dios
para que la palabra de Dios escuchada no retorne vacía, sino que nosotros podamos comprender la profundidad y la anchura de tu escritura, y que podamos entender en esta mañana tu fidelidad que está presente en cada cosa que sucede en nuestra vida, aún en nuestros tropiezos, aún en nuestros fracasos. Dios se ha antecedido en su fidelidad para guiarnos, para darnos gozo, para que podamos confiar en ti, Señor. Alabamos tu nombre en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando leemos Filipenses viene de la iglesia de Filipos. Fue la primera iglesia que el apóstol Pablo fundó en Europa. Filipos estaba en lo que nosotros en lo que conocemos como hoy como Grecia. Al norte de Grecia estaba Filipos estaba en la ciudad de Macedonia. En algunas ocasiones el libro de Filipenses es denominado como la epístola de la experiencia cristiana, porque Filipenses trata de la conducta personal de un creyente más que enseñanzas teológicas. Así que si un cristiano quiere saber cómo debe conducir su vida en el mundo, debería estudiar Filipenses. Si un cristiano quiere saber a qué se abstiene de comer o beber, debería de leer Gálatas. Si un cristiano quiere robustecer su fe y conocer la medida de gracia que ha sido depositada en Cristo, debería leer Hebreos, y así sucesivamente. Así que en Filipenses nosotros encontramos notas predominantes como palabras como el gozo, como la humildad y como la oración en acciones de gracias. Así que si vamos a hablar de cómo debe conducirse un creyente, debemos pensar en estas premisas que aborda Filipenses. Pero uno de los dilemas que tienen los creyentes a lo largo de la historia de la iglesia ha sido la soberanía de Dios, el control que Dios tiene sobre todas las cosas y la responsabilidad que tiene el hombre de su propia vida. Algunos dicen, si Dios es soberano y fiel y Él tiene control sobre todo, ¿qué papel juego yo? Si ya Dios sabe lo que va a pasar conmigo, ¿cuál es mi nivel de responsabilidad en lo que hago? Y nuestro hermano Henry abordaba en parte esta premisa, porque decía, si ciertamente Dios es fiel, pero también ciertamente nosotros los creyentes tenemos que ocuparnos en nuestra responsabilidad. Yo no puedo decir Dios es fiel y acotarme en un cheilón. Hay hermanos que apelan a la fidelidad de Dios, pero no salen a trabajar. No funciona así, ¿verdad que no? Hay que levantarse temprano, hay que meditar en los proyectos, hay que agendar cosas, y Dios bendice lo que nosotros hacemos. Entonces este dilema, sin embargo, no es un problema para la Escritura. Como hemos leído en Filipenses, ambas verdades están con completa claridad. El apóstol coloca estas dos realidades una del lado de la otra. No lo hace para confundirnos, sino para dejar claro y mostrarnos la armonía que tiene la fidelidad de Dios en nuestra vida y la obediencia humana que se debe a nosotros los creyentes.
No, Dios es fiel como quiera. Dios va a cumplir su fidelidad como quiera, pero yo no tengo que ser obediente. Como nosotros hemos leído en el texto, Pablo comienza alabando a los filipenses en el versículo 12 diciendo: por tanto, hermanos míos, como siempre son desobedientes, como siempre son irresponsables, como siempre son incumplidores. El texto comienza diciendo: mis hermanos míos, como siempre ustedes son obedientes. ¿Qué es lo que son? Hermanos, los creyentes tenemos que ser obedientes. Por eso es que, como decía Spurgeon, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre nunca se pelean entre sí. El hombre tiene que ser obediente y Dios es plenamente fiel. Pero hoy veremos el tema de la fidelidad de Dios, que es la base que garantiza nuestra salvación. Fíjense que Filipenses en estos versículos 12 y 13 no está hablando del éxito humano, no está hablando de nuestras conquistas humanas. Filipenses 12 y 13 en estos versículos no aborda nuestros fracasos humanos, sino que Filipenses está diciéndonos: ustedes son obedientes, ocupaos con, ¿cómo que dice? ¿En qué? En nuestra salvación. ¿Pero cómo? ¿Ocupados cómo? Con temor y temblor. ¿En qué debemos ocuparnos? En la salvación. En primer lugar, vamos a ver la fidelidad de Dios. En segundo lugar, nosotros vamos a ver que Dios es el que produce el hacer. Y en tercer lugar, Dios lo hace por su buena voluntad. Y luego veremos entonces la responsabilidad del hombre. ¿Cuál es el papel que nosotros jugamos? Y en primer lugar, en estos textos, la fidelidad de Dios. El verso 13 dice: Él, ¿quién? Dios. Primero, Dios es el quien obra en nosotros. El texto dice: porque Dios es el que produce el querer, el hacer, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hermano, Dios es el que produce el querer. Aún en nuestra propia obediencia, Dios es el que produce el querer. En nuestra caída humana no hay inclinación para nosotros buscar a Dios. Nosotros no queremos congregarnos, nosotros no queremos orar, nosotros no queremos buscar a Dios. Esa es nuestra realidad. Sobre todo cuando llueve, que la cama se pone cómoda, caliente, y el reloj suena y tú no quieres levantarte, pero tiene toda una semana que no te congregas. Hermano, Dios es el que produce el querer. Romanos 3:11 nos recuerda: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. ¿Cómo es que está escrito? No hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien, dice Pablo en Romanos, no hay quien busque a Dios. Nosotros los creyentes no somos completamente ajenos a este sentimiento, porque está en nuestra propia humanidad. Nosotros no deseamos buscar a Dios en lo profundo de nuestra alma. La realidad es que no. Es mejor ir detrás de los deleites. Todo el deseo de la santidad de Dios, de buscar la santidad de Dios, de obedecer a su palabra, viene de una obra previa del Espíritu de Dios en nosotros.
Una vez más, el deseo de orar, el deseo de escudriñar la palabra, el deseo de ver cómo participo en los círculos de oración, mi pasión por dar tiempo a la causa de Dios, a la causa de Cristo, es algo que el Señor es quien lo produce. Los creyentes tenemos que esforzarnos en obedecer la palabra de Dios. Hebreos 10:25 nos recuerda que cada uno tiene que congregarse, pero no solo en la iglesia, también en los círculos, en la oración. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Uno es el querer y otra cosa es el hacer. A veces tú puedes decir: yo quiero estar en la iglesia, pero no voy a ir. Estoy muy cansado. ¿A alguien le ha parecido eso? Esta semana ha sido muy difícil. Se ha trabajado demasiado. Me duelen hasta la coyuntura. Pero para cuando te duele, tú te levantas para el trabajo. Pero no, nosotros tenemos que llegar a tiempo al trabajo, porque hay una huella, hay un reloj que marca la entrada. Nos esforzamos para eso, ¿cierto? Pero nosotros queremos que Dios sea fiel. A veces son las 11 de la mañana y hay hermanos que están subiendo por la escalera, el pastor comenzando a predicar. Sí, Dios produce el deseo y el querer por su buena voluntad, pero nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Al final nosotros queremos que Dios sea fiel. Pero Dios está poniendo en nosotros carga del querer como el hacer. Así que el apóstol está escribiendo a los hermanos de Filipenses, diciéndole: hey, yo sé que ustedes son obedientes, pero recuerden que esa obediencia es producida por el Señor y el hacer también. Así que lo que el apóstol está diciendo, que Dios no solamente nos da el deseo para querer ir, sino que también nos da la fuerza, la capacidad, la habilidad para ejecutar nuestra obediencia hacia Cristo. O sea, Dios nos da la fuerza para someter nuestra carne, para disciplinarnos en la oración. ¿Por qué es esto? Bueno, porque esto elimina la manera de decir al final: yo lo logré. Ahí está el tema de la humildad. ¿Quién lo hizo? A veces se convierte en un cliché en la vida nuestra de decir: fue Dios que lo hizo. Sí, pero yo puse un granito de arena. No, hermano, tú no pusiste nada. La única cosa que pusiste fue ser obediente al querer como el hacer que Dios hizo. Un paréntesis, este no es el tema, pero va. Cuando digo yo, hablo de la iglesia. Cuando tú tienes un proyecto en mente, una idea que te llega, algo que te va a hacer avanzar en la vida, sea en el trabajo, un proyecto, lo que sea necesario, quien lo está produciendo es el Señor. Y Él te da la capacidad del querer como el hacer. Es el Señor que te está moviendo. Porque si somos guiados por el Señor y obedecemos su palabra, el Señor nos está conduciendo. Entonces, cuando nosotros decimos que es el Señor que produce el querer como el hacer en nuestra vida, nosotros estamos eliminando de nuestra vida: yo lo hice, yo lo logré, yo me esforcé. Pero en esta oportunidad Pablo no está hablando del éxito humano, como repito, él está hablando de nuestra salvación.
Cada vez que estamos consagrados a Él, que hacemos y practicamos los medios de gracia, la oración, el ayuno, el estar vinculado a las cosas del Señor, entonces nosotros nos sentimos más consagrados al Señor, ¿cierto o no? No se alivianan las cargas cuando tú estás orando. Son la misma carga, hermano, son los mismos problemas. La única diferencia es que tú estás orando y a veces no. Cuando nosotros logramos el éxito, los creyentes que entienden esta premisa dicen o hablan: lo hicimos porque confiamos en la fidelidad de Dios y Dios lo hizo. Dice Rack Turpin que el hombre se beneficia de la palabra de Dios cuando descubre las exigencias de Dios sobre él. Voy a repetir eso. Él dice que el hombre se beneficia de la palabra de Dios cuando descubre las exigencias de Dios sobre él. Y como dice, las exigencias de Dios no cambian. Las exigencias de Dios no tienen desviaciones. Las exigencias de Dios siempre son las mismas. Y aún más dice, para completar la cita, él dice: un hombre se beneficia de la palabra de Dios cuando se da cuenta que su vida pecaminosa no le permite cumplir con las exigencias de Dios. Ahora déjame repetirse la completa. Es que Dios tiene cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú profundizas en la palabra de Dios, te das cuenta que Dios tiene exigencias para ti. Pero al final, cuando tú comienzas y sigues profundizando en las exigencias de Dios, te das cuenta que tu vida pecaminosa no te da para cumplir las exigencias de Él. Por eso es que tú tienes que concluir: Dios es fiel. Ahora ¿no entendemos, hermanos? Que el papel de nosotros delante de Dios es obedecer. Dios es fiel, nuestro compromiso es obedecer. ¿Y por qué Dios lo hace? Bueno, el texto lo dice, él dice: Dios lo hace por su buena voluntad. O sea, la motivación de la fidelidad de Dios no tiene que ver con nuestra dignidad. Dios no lo hace porque te lo mereces. Dios no está pensando, o como lo digo en buen dominicano, Dios no le da penita tu crisis. ¿Entienden lo de penita? Dios no un día se levanta y dice: ay, déjame ayudar al pastor, y me pasa la mano: ay, hombre, hay que ayudarlo. Dios no está pensando de esta manera. Dios lo hace por su buena voluntad. ¿Y cómo dice Romano que la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Cuando yo estoy consciente de que lo que me pasa está en el control de Dios, está en su voluntad, yo estoy tranquilo, yo estoy paciente. Yo digo: está en la voluntad de Dios. Y esta enfermedad está en la voluntad de Dios. Gracias, Señor, toma el control, haz como tú quieras. ¿Sabes que no cuesta decir amén? Pero si te digo: Dios te va a dar una casa, yo voy a prosperar el negocio, ahí sí, amén, Una vez más, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si no le da penita a Dios, Dios lo hace de gracia soberana. Su fidelidad es la que garantiza la obra que Dios comenzó, como dice Filipenses 1:3. Él está diciendo: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Ahí está otra vez la palabra oración. Rogando con gozo, otra vez la palabra gozo, por todos vosotros, para que vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día y hasta ahora, estando persuadido en esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, que va a ser, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Eso es lo que Dios hace en nosotros. Hermanos, esta es la realidad de los creyentes, de nosotros los creyentes. El Señor comenzó una obra de gracia en nosotros. La comenzó conmigo, la comenzó con nuestros hijos, y el Señor la va a perfeccionar. Tú y yo debemos estar confiados en esta palabra. Sí, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y el que comenzó la buena obra también la va a terminar en nuestra vida. Como decíamos en el mensaje anterior de mi parte, Dios tiene su ocasión para intervenir en nuestras familias y en la manera en la que vivimos. Déjenme hacer un paréntesis otra vez. Cómo Dios comienza o interviene en la vida de nosotros. Déjenme poner este ejemplo. Dios en su gracia prevé a alguien para sustentar a su pueblo. Él hace la previsión. ¿Entienden la palabra previsión, verdad? Dios lo tiene agendado en su esquema de guardar a su pueblo. ¿De qué? De un hambre que viene. Él va a guardar una familia completa. Está escrito en su agenda. Ellos no lo saben y ni tienen por qué saberlo. Pero Dios le deja ver a través de un sueño a un muchacho más o menos algo. Él no sabe lo que soñó, ni sus hermanos ni su papá tampoco saben lo que soñó, pero Dios lo tiene escrito en su agenda. Y en la agenda humana, este muchacho tiene que pasar una serie de cosas en su vida para que llegue el cumplimiento de la previsión. ¿Me sigue? Amén. Porque todo lo que Dios hace, lo hace en su perfecta voluntad. El dilema aquí es que yo, Gerson, no lo sé. Dios me empuja, pero yo no lo sé que Dios me está empujando. Yo estoy hablando de José. Sus hermanos lo traicionan, planifican un mal, lo venden, lo meten en una cisterna para que se muera. Dice, no lo vamos a matar, vamos a venderlo. Cuando llega, Dios está con él, ¿sí o no? Dios estaba en la cisterna con José. ¿Se había olvidado de él? Era parte del plan. Era parte del plan. Pero todas estas cosas tenían que suceder para que se cumpliera la previsión que Dios ya había hecho. ¿Cuál es el dilema de nosotros? Que nosotros no lo sabemos. José no lo sabía. Su trabajo era que, diga conmigo, obedecer. Bueno, la obediencia en el creyente es la clave. La perseverancia, la constancia, el ser fiel al Señor, en no dejar de creer lo que Dios ha prometido para nosotros, porque el que comenzó la buena obra también la perfeccionará. ¿Qué hacemos nosotros cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Tú sabes qué hacemos nosotros cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros oramos, es verdad, pero lo que nosotros hacemos humanamente cuando las cosas se ponen difíciles es dudar de que Dios no está con nosotros. Es aquí el pecador. ¿Usted, pastor? Sí, yo soy uno de los que dudo. ¿Dónde está el cumplimiento de la palabra? Si hemos orado, si hemos batallado, si hemos hecho. Y al final el Señor dice, hey, ¿qué tú has hecho qué?
Usted no ha hecho nada. Usted lo que ha hecho es obedecer mi asignación. Porque yo soy el que produzco el querer como el hacer por mi buena voluntad. Y no tengo que cogerte pena. Usted es un siervo de Jesucristo. Su trabajo y el mío es obedecer su palabra. Y entonces ahí es que yo dice, porque yo soy fiel y soy el soberano. ¿Tiene problema con eso? No, mi Señor, yo tengo que ser obediente. Martin L. John decía que nuestra salvación descansa enteramente sobre la fidelidad de Dios. Por eso que nosotros decimos que la salvación es por gracia. No es por nuestra permanencia o constancia. No, es porque es por la fidelidad de Dios. Aún nuestra inconstancia está, como lo voy a decir más adelante, está diseñada en el plan de Dios. Dios sabe que somos polvo, eso lo dijo David. David decía, mi pecado está delante de mí, no me lo tomo en cuenta. Yo me voy a fregar a cada rato. Y Dios, en su plan perfecto, en su fidelidad, aún tus caídas están contabilizadas. Las veces que negaste al Señor, ¿tú sabes por qué Pedro fue reconciliado de manera soberana con el Señor? Porque reconoció su caída. Pero Dios le dijo, ella, yo sé que tú me vas a negar 3 veces. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Dice que no me va a negar, que no va a dudar, que va a ser fiel ahora, que no va a dejar de orar, que no va a dejar de ir a la iglesia. Y en la primera prueba, ahí te caes tú. Me caigo yo. No, es la fidelidad de Dios, no sobre nuestra inconsistencia. Porque hemos leído que el Señor es quien comienza la obra y Él es que la va a terminar. Entonces, hermanos, ¿en quién vamos a confiar? ¿En nuestra habilidad o en un Dios soberano que tiene todo agendado, perfectamente calculado en su fidelidad para nosotros? Nosotros debemos confiar en el Señor y debemos permanecer obedientes a Él. Y esta es la segunda parte. Entonces, sí, nosotros tenemos que ocuparnos, como dice el versículo 12, en nuestra salvación, con temor y con temblor. Pablo describe a los creyentes que nos hemos encontrado con Él. Él está hablando de nosotros. Él no habla de nuestro mérito, no, sino que habla del desarrollo de la nueva vida en Cristo. De eso es que se trata. Cuando Él dice ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación, está hablando de cómo el creyente debe ocuparse en vivir la vida cristiana. Donde quiera que estemos. Alguien decía, en estos viajes que hemos estado haciendo, dice, pastor, pero yo no lo he oído hablar nada de Dios en estos días. Y yo le dije, bueno, porque a mí no me pagan para hablarle de Dios, a mí me pagan para hacer la lista del inventario. Y entonces les repliqué, ¿tú me has visto orar en el matutino mientras preparamos el desayuno? Me dice, sí. ¿Y qué he orado? No, usted habla de Dios y habla de la guianza de Dios. Bueno, pero de eso es que se trata el evangelio, de ocuparme en vivir la vida cristiana. Ese es el llamado que Pablo le hace a los creyentes. Hermano, tu trabajo es de ocuparte en obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo? Con temblor y temblor. Ocuparte no significa ganar la salvación. Ocuparte significa
vivir la vida cristiana. Eso es lo que significa ocuparte. ¿Qué es vivir la vida cristiana? Que donde quiera que tú estés, tú muestres a Cristo en tu vida. ¿Hay pruebas? Cristo está siendo exaltado. ¿Hay dificultades? Cristo está siendo exaltado. ¿Llegó una bendición? Cristo está siendo exaltado. Eso no cambia nuestro amor ni nuestra forma de vivir, porque nuestra vida es Cristo. Ustedes saben, hermano, que cuando llegan las bendiciones hay hermanos que se alteran, ¿verdad? Que cuando todo va bien hay hermanos que cogen vacaciones. No, Pablo está diciendo, no, tu vida no cambia cuando algunos factores externos en tu vida cambian. Tu vida es Cristo. Bueno, si hay una deudita por ahí, hermano Eddie, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar más. No, porque hay hermanos que quieren que Dios le pague la deuda que él hizo. Diga gloria a Dios. Es lo mismo, aplica lo mismo para el evangelio. Las pruebas no definen nuestras acciones en nuestra vida cristiana. Es la obediencia a Cristo lo que define nuestra vida cristiana. Y Pablo dice, tienes que ocuparte con temor y temblor en tu llamado con el Señor. La salvación, hermano, es individual. Tú le vas a dar cuenta al Señor de tu vida. Sara le dará cuenta al Señor de su vida. Alicia le dará cuenta al Señor de su vida. Paola, usted le dará cuenta a Dios. Rafael, usted le dará cuenta. Y si Rafael no ora, problema de él que no ore. Diga gloria a Dios. Tú tienes que ocuparte de tu vida con temor y temblor. Eso nos lleva a la seriedad del llamado. ¿Cuál es la seriedad del llamado? Esa palabra de temor y temblor. Eso habla de la seriedad. No habla del miedo. Habla de la plena conciencia. Habla de la reverencia. Habla de que tú estás delante de un Dios grande, todopoderoso, todo omnipresente, suficiente, y que tú estás delante de Él 24/7. Lo que Pablo está diciendo es que la salvación es invaluable para poder vivirla con ligereza. Ustedes entienden que nosotros los creyentes a veces vivimos la vida con ligereza, que vemos todo lo que tenemos que ver y decimos todo lo que tenemos que decir, pero queremos que Dios sea fiel con nosotros. Que nos juntamos con quien tenemos que juntarnos, que andamos con quien que hay que andar y no importa porque Dios conoce nuestro corazón. No, hermano, eso es vivir la vida cristiana con ligereza. Dios nos manda a ocuparme de lo que Dios me entregó, de la salvación, con temor y con temblor. Habla de la seriedad del llamado de la salvación. Entonces eso nos invita al punto número 3, que la fidelidad de Dios motiva nuestra obediencia. Decía ese escritor, otra vez cito, Arthur Pink, que la obediencia es el deber obligatorio de los que llevan su nombre a glorificar y a honrar a Cristo. Es decir, hermano, Dios ha previsto todo lo que yo voy a hacer, pero todo lo que voy a hacer aún yo no lo sé. ¿Me sigue? Dios ha previsto todas mis caídas y también todas mis victorias. También Dios ha previsto todas las veces que Dios me levantó cuando me caí. El problema es que aún yo no lo sé. Pero yo debo de confiar en Dios,
que Él está en control de todo lo que va a suceder, aunque yo lo desconozca. ¿Cuál es la razón de eso? Que yo puedo confiar en Él. Porque su fidelidad me hace obedecer su palabra. Lucas 6:46 nos dice: ¿y por qué ustedes me llaman Señor? ¿Por qué me llaman Señor si no hacéis lo que yo digo? Jesús diciéndolo a los discípulos. ¿Por qué tú me llamas Señor? ¿Por qué tú me llamas Dios fiel si tú no haces lo que yo digo? Porque a nosotros nos encanta tratar de algunas veces voy a usar la palabra, de chantajear a Dios con nuestras dinámicas palabras. ¿Cómo nosotros decimos: Señor, nosotros sabemos que tú eres un Dios fiel? Y Dios mira desde el cielo: ¿y qué con eso si yo soy un Dios fiel? Y tú eres obediente a la fidelidad de Dios. Señor, tú sabes que yo he pecado, mi pecado está... Sí, pero tú no te arrepientes, como decía mi hermano Juan Carlos el domingo pasado. El problema tuyo es que tú crees en la fidelidad de Dios, pero cuando pecas, no admites tu pecado. Sí, precisamente porque Dios es fiel, es que tenemos razones para obedecer su palabra. Cada vez que yo actúo, yo debo recordar la fidelidad de Dios, que Él, en vez de pagarme mal por mal y mirar en mi pecado, el Señor hizo misericordia y me tomó de la oscuridad a su luz admirable. Eso es lo que dice el salmista: y puso mi pie sobre peña, hablando de Cristo como la roca, y enderezó mis pasos. Y ahora no ando en tinieblas, sino que ando como en la luz. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Dice Martin L. John, como el hecho de que Dios obre en nosotros no nos convierte en hombres y mujeres pasivos. No, es precisamente, dice, la razón por la que debemos trabajar con diligencia, porque nuestra obra es posible porque Dios, el que produce, como hemos leído, el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Bueno, esta es la armonía que hay entre estas dos premisas. Dios obra y nosotros respondemos con obediencia. La perseverancia de la vida cristiana consiste en esto: que Dios nos sostiene y nosotros libremente seguimos a Cristo. Esa es la verdad. Que Dios es fiel y Él preserva a los que son suyos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Que los creyentes somos responsables de cómo vivir la vida cristiana en obediencia y en reverencia a Dios. ¿De quién es la obra? La obra es de Dios. Pero la manera en la que la obra es desarrollada es una experiencia de nosotros los creyentes. Estas son las aplicaciones prácticas para nosotros. Toda la obediencia que yo pueda lograr proviene de la gracia de Dios. Una vez más, porque hemos dicho que Dios es el que produce el querer como el hacer. Entonces eso debe ser una oración. Señor, produce en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. ¿Qué es lo que quiero querer? ¿Qué es lo que quiero anhelar? Señor, hazme un hombre que ame tu palabra. Querer. Señor, hazme un hombre que ame la oración. Señor, hazme un hombre que tenga amor por las almas perdidas,
que sea un hombre generoso con tu obra. Y cada vez que yo pongo esta oración, en este querer, Dios va a producir en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque eso es lo que yo estoy pidiendo. No hemos hablado ni de casa, ni de carro, ni del hombre. No estamos hablando de esta competencia, de esta habilitación que Dios le da a los creyentes para vivir la vida cristiana. Una mujer profunda en la palabra, un hombre profundo en la palabra de Dios, una mujer con devoción por la oración. Esa dinámica que se da en la vida cristiana hace de un hogar sólido, cristianamente hablando. Es notable en la vida de la familia, es notable en la vida de los negocios. Todo comienza a encajar porque tú estás obedeciendo ¿a quién? Al Señor. Y entonces Dios comienza a obrar en este creyente, en esta familia llena de obediencia a la palabra de Dios, de manera soberana, a encauzar su propósito. Y viene la prueba y tú dices, no, Dios está en control. Pero tú no dices Dios está en control de manera vacía, de manera insípida, sino que tú dices Dios está en control porque yo conozco a mi Dios. Dije que yo conozco a mi Dios. Yo sé lo que, no importa si Él lo produce, todo está sujeto a su plan. Nada escapa a su perfecta voluntad. Yo confío en Él. ¿Tú sabes por qué? Porque tú lo conoces. Pablo decía, esta prueba momentánea, esta tribulación, él decía, no, nada me podrá apartar del amor de Jesucristo, porque yo lo conozco, yo confío en Él, yo he intimado con Él, yo vivo con Él, Él me habla, yo sé quién es Él, Él no va a fallar. ¿Tú sabes lo que es decir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando te dan dos pedras? Estoy hablando de Pablo. O sea, al hombre le dan dos pedras, lo dejan casi muerto por predicar el evangelio. Y él dice, la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Pero te dieron dos pedras, no importa, me pueden dar 3, 4, 5. El Señor está en control. Él es mi Dios. Y nadie me puede apartar. Hambre, peligro, desnudez, espada, cuchillo. ¿Por qué? Porque él podía confiar en su Dios. Su trabajo era obedecer. Sí, eso se llama confianza. Nuestra salvación no depende de nuestra inconstancia, sino de la fidelidad de Dios. Una vez más, como hemos expresado en el mensaje, el Señor tiene anotado en su libro tu inconsistencia, porque Él conoce que tú eres polvo. O tú me vas a decir que tú no has sido inconsistente. Tú me vas a decir que cuando te estás hundiendo en el mal y la incredulidad se apodera de ti, tú no me vas a decir que tú has negado al Señor. Cuando todo se pone oscuro, cuando tú sientes que todo el mundo te abandonó, cuando sientes que el pastor no te llama, cuando sientes que la iglesia no está pendiente de ti y tú dices, estoy solo, ¿qué será de mí? Señor, ya no vuelvo más, no voy más para allá, ¿qué hago? Renuncio a todo. Eso está ahí, el Señor lo tiene anotado. No para acusarte, sino para decirte, tranquila, toma mi mano que yo te sostengo, mi fidelidad está contigo, tranquila. Y tú vuelves y despiertas, te sacudes, te bañas, te dices, ¿qué fue lo que yo dije? Dios mío, perdóname, yo confío en ti. Usted no estaba ahí, todos hemos estado ahí. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso la disciplina espiritual. Dios no excusa nuestra pasividad, sino que Dios convierte nuestro querer y hacer como el motor que para buscar su voluntad. No ora, no está en el ciclo de oración, no se levanta en el matutino, ni en la mañana ni en el día. Pasa 3 domingos y no va a la iglesia. ¿Están aquí? Tú abras la Biblia y te llena de polvo. Busca la Biblia, te llena de polvo.
No la tiene en ese celular porque la borró para instalar un juego de Facebook, de la granja, no sé cómo se llama. Y el día que llega la prueba, le dice al Señor que el Señor lo abandonó. No, tú fuiste que abandonaste al Señor. Tu pasividad hizo que abandonaras al Señor. Dios no puede bendecir a un hombre pasivo. Sí, porque nosotros queremos que Dios bendiga a un hombre pasivo. No sale, no siembra la tierra. Y estoy hablando en el lenguaje figurado, en el área que usted quiera de su vida, espiritual o no. No planifica, no siembra un árbol, no siembra una grama, no hace nada y mañana quiere que yo sea fiel. Hakuna Matata, hermano. Tiene que hacer algo en obediencia a la palabra de Dios para que fructifique. Tu vida cristiana tiene que ser un árbol. Hay que levantarse todos los días, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que tomarse un día de ayuno, aunque sea para limpiar el intestino. Hay que hacer algo para que tu vida avance. Y en lo largo de los días y en lo largo de los meses, Dios va a mostrar su fidelidad. ¿Por qué? Porque tú no eres un creyente pasivo, tú eres un creyente que te ocupas de guardar la salvación con temor y con temblor. No digan mañana, no, que mi iglesia no hace retiro. Hermano, haga su retiro usted en la casa. Diga, hoy yo no voy a, yo lo hago. Y la gente me dice, pastor, ¿y usted no va a comer hoy? Digo yo, no voy a comer. Pero venga, coma. Y digo, no, es que no voy a comer. Y ellos entienden, ¿está en el asunto? Sí, estoy en el asunto. Todo el mundo come y yo tranquilo, porque estoy consagrando al Señor. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no se trata de pasividad. Nosotros tenemos que hacer nuestro papel. Viene la prueba. Estoy enfermo, hermano, ayuna. Algo para que el Señor rompa las cadenas. Pastor, que este hombre no se convierte. Ayuna, hermana. No soy de eso, pero tírate en el piso, vigilia, haz silicio, algo, duerme para que tú sientas el peso de lo que es buscar al Señor. Hay gente que quieren que oren por su problema. Hermano, ore usted, camine por su propósito, por su agenda. El Señor nos llama a actuar. La iglesia Casa Oración tiene que ser una iglesia corporativamente activa, pero individualmente también activa. Hermano, que dicen, pastor, ¿y cuándo vamos a hacer un retiro en la iglesia? Hermano, retire usted, métase con el Señor de 8 a 2, de 8 a 4, de 8 a 6. Amanezca, no coma nada, pero haga algo. Diga gloria a Dios. Que tenía mucho sin predicar. Déjame concluir con este dilema, porque voy a continuar el domingo con el tema de la obediencia. Nosotros queremos que el Señor nos bendiga, pero no queremos ser obedientes a la palabra de Dios. Dice la Escritura que el Señor ama más la obediencia que los sacrificios. Va al círculo de oración, pero habla mentira. Hermano, deja de ir a los círculos de oración que no te están haciendo nada. Amarra la lengua, que es pecado. Mentir es pecado. Déjame dejarlo ahí. Bueno, ese es el dilema entre la fidelidad de Dios y la responsabilidad del hombre. No es una contradicción. Esta es una gloriosa verdad. Uno, Dios es fiel y nosotros tenemos que ser obedientes. Dios es fiel y Él produce en nosotros tanto como el hacer, como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Y yo soy responsable de obedecer. Yo soy responsable de ocuparme con temor y con temblor por mi salvación. ¿Qué es lo que nos asegura la fidelidad de Dios? Bueno, que nuestra responsabilidad nos llama a obediencia.
porque Dios produce el querer como el hacer. Que nosotros trabajamos y estamos ya trabajando en nosotros. Dios trabaja en nosotros y nosotros obedecemos, porque como hemos leído, quien se ocupa de terminar la obra en nosotros, ¿quién es? Es el Señor. La seguridad de nosotros como creyentes descansa en la fidelidad de Dios y en nuestra responsabilidad de obedecerle a Él diariamente. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana.